Paz de Cristo, estimadas hermanas, esposas de pastores del distrito de Guadalajara. Es un gran honor para su servidora saludarles y compartir un tema que hace años escribí y que me parece muy apropiado para el tiempo en que estamos viviendo ahorita. El título de este tema se llama La importancia de la fe. Espero que sea una bendición para ustedes al estar pensando en lo que este hermoso tema dice. Una de las cosas que pienso que hemos dejado con el tiempo que ha pasado en la iglesia, hemos descuidado el cultivar la fe, que es tan importante en la vida del cristiano. Anteriormente se hablaba mucho, se predicaba mucho, se enseñaba mucho respecto a este tema y también se ejercitaba mucho. Yo recuerdo que cuando era niña, pues no había seguro social, no había medios para acudir en emergencias de enfermedades sobre todo. Entonces teníamos que echar mano de la fe, buscar inmediatamente a dónde arrodillarnos y clamar a Dios. El Señor ha sido muy bueno y Él nos contesta. En la actualidad podemos tener situaciones emergentes, pero corremos a urgencias del seguro social, quienes tenemos seguro, o vamos con algún médico, corremos aquí, corremos allá, y quizá hasta el final, después de andar por todos estos lados, vamos a Dios, lo dejamos al último. Sin embargo, Dios es bueno y nos contesta. Pero espero que estas palabras que con todo mi cariño dirijo a ustedes les sean de grande bendición. La importancia de la fe. La fe es una palabra que consta de 2 letras, pero significa mucho, pues no podemos agradar a Dios sin tener fe, ni podemos tener salvación sin tenerla. La fe es un don o regalo de Dios, es fruto del Espíritu Santo, es el don que encabeza la lista de los dones de poder y se puede considerar como el principal en esta categoría. Todos los creyentes debemos tener fe. La Biblia dice, un Señor, una fe, un bautismo. Efesios 4:5. La fe inicial es por el oír, entender, aceptar a Cristo, obedecer su palabra y comenzar a andar en vida nueva. La fe que viene como fruto del Espíritu Santo es para tener poder extraordinario. Se comprenderá que todos los dones son operados porque hay fe y que toda la vida cristiana se vive por fe. No podemos llamar fe. Se comprenderá que todos los dones son operados porque hay fe y que toda la vida cristiana se vive por fe. A esta le podemos llamar fe general, pero el don de fe es algo especial. ¿Qué es la fe? Es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Yo creo que la fe es recibir, es asegurar, creer, confiar, obedecer. El primer el párrafo de esto se llama distintos tipos de fe. Primero, la fe natural. Proviene de las experiencias de nuestra vida diaria. Por ejemplo, una persona trabaja porque cree que recibirá salario. Esta fe es parte de la personalidad humana y es producto de lo que se sabe. 2. La fe emotiva. Se produce por un hecho maravilloso como un milagro. Sin embargo, es de poca duración y tiende a desaparecer frente a la adversidad. 3. La fe bíblica. Se define en términos mayores
ya que necesita invariablemente de la intervención divina. Efesios 2:8. No depende de experiencias pasadas. Esta es la fe que obra para salvación. No debe faltar nunca este ingrediente en el cristiano que busca que lucha por un verdadero discípulo de Cristo. Hebreos 11:6. Podemos entender que la fe puede ser personal o colectiva. Personal porque el cristiano cree en la palabra de Dios, la ejercita, la cultiva, la cree necesaria, la transmite, etc. Y colectiva o masiva porque en un grupo de hijos de Dios todos tienen o deberían tener la misma fe. Como esposa de pastores, creo que es de gran valor en el ministerio del esposo tener fe. Algunos ministros han obtenido éxito en la iglesia que pastorean por la colaboración, a veces silenciosa, de sus mujeres. Cuán valiosa es la pareja cuando no solo el hombre, sino también la esposa son hombres de fe. Si la esposa tiene fe, confía en que los problemas que se presentan, Dios los va a solucionar y que la iglesia va a crecer. Ella va a servir por la fe, aunque se levanten montañas. Soporta por la fe. Ve el premio de Dios por la fe. Él levanta al esposo cuando él se desanima. Está dispuesta a sufrir por la fe. No se rinde. Alcanza a ver la victoria por la fe. Espera el premio de Dios por la fe. Está dispuesta a no tener comodidades terrenales porque puede vivir por la fe. Como todo ser humano, anhelamos muchas cosas y esto no es malo, pero la fe sobrepasa a las leyes, a la lógica. Vivir por la fe no es común. Mi esposo acostumbraba decir, los hijos de Dios que viven por la fe jamás serán conducidos a la derrota, siempre alcanzarán la victoria. Qué hermoso es tener una vida siempre confiando en esta victoria. Abraham, quien es considerado el padre de la fe, tenía riquezas, servidumbre, y Dios le ordenó salir de su tierra, de su parentela, al desierto, sin saber a dónde iba. Después de vivir rodeado de comodidades, se fue al desierto, habitó en tiendas y fue extranjero porque tenía fe en el Dios que le dio la orden. Él sabía que este Dios no era un ser cualquiera y por eso se mantuvo como viendo al invisible. El Señor nos ayude a poner nuestra vista en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La verdadera fe debe estar centrada en Jesús. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Llama la atención que Abraham y sus hijos murieron sin ver cumplidas las promesas de Dios. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y trayéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria,
pues si hubiesen estado pensando en adquirir de donde, en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hebreos 11, 9, 10 y 13 al 16. Tener fe es creer en Jesucristo. Implica creer quién es Él, creer en lo que Él dice, en su palabra y en lo que Él hace. Creer es recibir. La fe calma las olas de la preocupación, produce paz, seguridad, futuro asegurado. El miedo menoscaba la fe y el asustado se llena de incredulidad. El mundo sufre de estrés y este acarrea enfermedades. Para muchos cristianos la fe solo es útil para sanar. Es verdad que Dios, cuando tenemos fe, nos sana el cuerpo, pero también nos sana el alma. Por la fe vivimos, servimos a Dios, perseveramos en su camino. Creemos que un día seremos levantados para estar con el Señor una eternidad. Dios nos suple alimento, vestuario y tiene cuidados especiales con cada uno de nosotros. Si confiamos en Él, nada nos hará falta. Somos privilegiados al tener dependencia de Dios. Algunos buscamos la manera de agradar a otros, capacitándonos para tener cierta forma de vestir que nos favorezca, tomando clases de personalidad o leyendo libros y algunas cosas más. Pero nunca pensamos cómo agradar a Dios. ¿Qué debemos hacer para cultivar una estrecha relación de amistad con Él? Ignoramos que al obtenerla disfrutaremos de una vida llena de éxito, y no solo aquí, sino eternamente. Nunca podremos agradar a Dios. A Dios es imposible si no tenemos fe. El capítulo 11 de Hebreos nos presenta una importante lista de héroes de la fe, comenzando con Abel y terminando con los profetas. Se mencionan 15 personajes bíblicos, además de los padres de Moisés, cuyos nombres son Amram y Jocabed. En total son 17. Pero además hay dos grandes grupos: el pueblo de Israel que cruzó el Mar Rojo a pie por en medio del agua y que hizo caer los muros de Jericó, y los profetas, quienes fueron un total de 16, 12 profetas menores y 4 profetas mayores. Si contamos solo a los que escribieron libros de la Biblia, pues también hubo profetas orales como Elías y Eliseo y otros, que sería muy extenso enumerar. Se da la muestra de toda esta gente de la antigüedad que fueron capaces de agradar a Dios por su fe. Si ellos pudieron, también nosotros podremos hacerlo con ayuda del Señor. Heroínas de la fe. A mí me llamó la atención mencionar esto, porque si hacemos una encuesta que pudiéramos platicar con cada una de estas mujeres, cuántas cosas quedarían en la vida de nosotros. Pero aquí escribo lo siguiente: por lo que se refieren a nosotras las mujeres, encontramos en la palabra de Dios muchas que se inmortalizaron y se consideran heroínas de la fe.
Si preguntáramos a cada una de ellas, de estas heroínas, cómo demostrar tener fe en Dios, nos dirían. Primero, menciono a Jocabed. Soy la madre de Moisés. Por la fe, mi esposo y yo desafiamos al decreto de Faraón y tuvimos escondido a nuestro hijo durante 3 meses. Oramos y creímos que Dios lo libraría de morir y Dios así lo hizo. Ahora cuestionemos a las parteras y nos dirían, soy la hermana, yo soy Cifra, mi compañera Fua y yo fuimos parteras de las hebreas. Por la fe que teníamos en el Dios Todopoderoso, desobedecimos la orden del Faraón y perseveramos y preservamos la vida de los niños varones y Dios nos bendijo por eso. Ahora pasamos con la hermana de Moisés. Soy la hermana de Moisés. Por la fe cruzamos el Mar Rojo como por tierra seca. Intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. En gratitud a nuestro Dios, dirigí la alabanza con panderos y danzas. Alabamos a Jehová porque echó en la mar al caballo y al jinete. Ahora vamos a lo siguiente. Cuando oí que el poderoso Jehová había abierto las aguas del Mar Rojo para que su pueblo pasara en seco, creí en él y por la fe escondí en mi casa a los 12 espías. Así preservé mi vida y la de mi familia. Ahora vamos a mencionar a Débora. Mi pueblo estaba en oprobio hasta que yo, Débora, me levanté y animé a Barak para que luchara en contra del rey de Gazor. Y Dios nos dio la victoria porque tuvimos fe en él. Ahora mencionaremos a una reina. Yo soy la reina Esther. Cuando el malvado Amán trató de exterminarnos, convoqué ayuno a todo mi pueblo. Yo también con mis doncellas. No comí ni bebí en 3 días. Luego entré a ver al rey Asuero y por la fe mi Dios inclinó su corazón para que nos favoreciera. El día de luto se cambió en día de fiesta. También viene en la lista Ruth, la moabita. Soy Ruth, la moabita. Mi suegra, Noemí, fue como una madre para mí. Aun cuando quedé viuda joven, escogí al Dios de mi suegra y él me premió, dándome la dicha de ser bisabuela del rey David. De mi simiente nació Cristo. Ahora mencionamos a otra mujer. Yo era estéril. Cuando fui al templo y oré largamente pidiéndole a Jehová un hijo varón, él me contestó. Di a luz al profeta Samuel. Por ese niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. María, soy María, la bienaventurada. Cuando el ángel Gabriel se me apareció y me dijo que iba a dar a luz un hijo, yo le contesté, aquí tu sierva del Señor, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tus palabras. Elizabeth, yo soy Elizabeth, la esposa del sacerdote Zacarías. El Señor me concedió dar a luz a Juan el Bautista, siendo mi esposo y yo de edad avanzada, porque nada hay imposible para Dios. La mujer cananea, aunque mi nombre no aparece, sino solo mi origen,
Yo tenía a mi hija atormentada por un demonio, pero con fe pedí a Jesucristo que tuviera misericordia de mi hija, y Él me escuchó y mi hija quedó sana. Otra María que viene aquí dice, tenía 12 años padeciendo flujo de sangre. Gasté todo mi dinero en médicos sin resultados. Cuando oí hablar de Jesús, creí en Él. Y aunque creí en Él, y porque tuve fe, fui a buscarlo. Una multitud lo rodeaba, pero yo le acerqué por detrás y toqué su manto, y al instante quedé sana. Soy libre gracias a Jesucristo. Son 11 las mujeres que aparecen en la palabra de Dios como heroínas de la fe. Pero también en nuestras iglesias hemos tenido y seguimos teniendo mujeres de fe. Algunas no se mencionan sus nombres, aparecen en el anonimato, pero yo conocí a una mujer que tenía el don de fe. Se llamaba Matiana Minjares. Ella oraba por la gente oraba por la gente que no tenía el Espíritu Santo, y por todos los que ella oraba eran llenos del poder. Dios siempre honra a quienes confían en Él. Si les preguntara a ustedes de algún milagro de fe, creo que la mayoría, si no es que todas, lo expresaríamos. Pienso que nos hace falta la ejercitación de la fe para que seamos testigos de más milagros que Dios quiere mostrarnos. Estamos próximos a ser levantados para irnos a morar eternamente con nuestro Señor. Allí seremos testigos del premio alcanzado por la fe. Cada día procuremos más y más fe. Dios nos quiere usar. Aparte de ser bendecidas grandemente viviendo por fe, esto se convierte en una herencia que estamos dejando a nuestros hijos. Pues Pablo le escribe a Timoteo y le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Segunda Timoteo 1:5. Si estamos heredando fe a nuestros hijos, esa es una preciosa herencia. Finalmente yo quiero comentarles un ejemplo que en el ministerio de mi esposo tuvimos hace algunos años en la primera iglesia de México, Distrito Federal. Mi esposo, bendigo mucho a Dios porque fue un hombre de fe. Yo nací y cuando mi madre era joven, se volvió a casar cuando yo tenía 10 años de edad. Y el hombre con quien ella se casó era un hombre de fe, gran siervo de Dios, que se llamó Ramón Canales. Él vivía toda su vida por medio de la fe. Era usado poderosamente en milagros, sanidades y cosas extraordinarias, porque su vida era por la fe. Y yo aprendí que vale la pena vivir por la fe. Dios se encarga de todas nuestras necesidades. Si tenemos fe, nada nos va a hacer falta. Cuando yo me casé, tuvimos una experiencia gloriosa. Mi esposo era secretario de Educación Cristiana en la iglesia y le tocó escribir varios expositores que se utilizaban en las enseñanzas de la escuela bíblica dominical. Y uno de esos expositores, el tema fue la fe. Entonces, él quiso hacerlo en una forma
real, y durante todo el tiempo, que no recuerdo si eran 3 o 6 meses los que abarcaban las enseñanzas, nosotros estuvimos escuchando de él enseñanzas acerca de la fe. Y cada culto entre semana y los domingos, y por supuesto el tema fue la fe. Entonces a mí se me ocurrió comprar semillitas de mostaza, embolsarlas en pequeñas bolsitas y ponerles el texto, que la palabra de Dios dice que si tuvierais fe del tamaño de un grano de mostaza, podremos hacer grandes cosas con esa fe. Entonces yo le regalé una bolsita con esta cita bíblica a cada jefe de familia de la iglesia. Y resulta que les pedí que lo pusieran en un lugar visible y todos los días la leyeran y esperaran algo de parte de Dios. Y así lo hicieron los hermanos. Pasaron 3 meses y no sucedía nada. No pasaba nada, no se miraba resultado. Pero después de que pasaron esos meses, uno de los músicos que tuvimos la bendición de tener fue el hijo de nuestro hermano José Ortega Aguilar, que se llamó Benjamín Ortega, a quien yo conocí desde niño. Y él me dijo: hermana, son tan poderosas las enseñanzas de su esposo acerca de la fe, que ya Dios me dio un himno que habla de la fe. El himno se llama Fe Veraz. Y lo aprendí. Me encanta lo que dice ese himno. Lástima que no hay oportunidad de cantarlo y para que ustedes lo aprendieran. Pero es muy bello. Y les comentaba yo que estuvimos enseñando, se estuvo predicando por meses acerca de la fe y no pasaba nada. Les di sobrecitos con las semillitas, no pasaba nada. Pero después de unos meses empezaron a suceder cosas maravillosas en la iglesia. Empezaron a testificar hermanos de milagros que Dios estaba haciendo en ellos. Y cosas preciosas que recuerdo sucedieron. Entonces, si cultivamos nosotros la fe, si nos empapamos de fe, Dios va a hacer cosas maravillosas. Yo soy testigo de tantas maravillas que Dios ha hecho en mi vida, que si escribiera un libro no alcanzaría a escribir todo lo que he vivido por la fe y sigo viviendo. Espero, hermanas, que este tema despierte en nosotros esta importante palabra, fe, para que logremos el perseverar en el camino del Señor. Algunos se han alejado porque perdieron la fe o no tuvieron fe. La fe nos conserva, la fe nos enriquece, la fe nos hace cristianos fuertes, nos hace cristianos bien entregados a Dios, cristianos dependientes plenamente de Dios y que nada nos mueve, nada nos aparta, nada nos decepciona, aun cuando vengan situaciones difíciles. Si estamos llenos de fe, lo vamos a superar, lo vamos a pasar por alto. Espero en Dios que cada una de ustedes sea una mujer de fe, que sea una poderosa ayuda en la iglesia, en el ministerio, en su familia, y que si no tenemos que heredar a nuestros hijos, les heredemos una fe preciosa, una fe grandiosa, que aun cuando ya no estemos con vida aquí, siga moviendo a nuestros seres queridos por esa fe inquebrantable que les dejamos como herencia. Dios les bendiga y muchas gracias.